del centro del país. Bueno, pues mucho se ha hablado alrededor de la reforma al Poder Judicial. Lo que escuchamos esta misma semana por parte del presidente del Senado de la República, el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, senador por el PT, perdón, no por el Morena, por el PT, Gerardo Fernández Noroña, en torno a lo que ocurre. Es Morena, me corrige Sí, mi producción, es Morena, por el tema que tiene que ver con el llamado que hizo el senador utilizando el teléfono rojo, como lo señaló en estos días, para la ministra presidente Norma Piña, en torno a solicitar información sobre los procesos que siguen en torno a la implementación de la reforma al Poder Judicial. Hoy hay un documento que ha circulado en redes sociales donde existe ya una respuesta al respecto. Me da mucho gusto poder recibir al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Senador, ¿cómo se encuentra? Qué gusto. Muy buenas tardes. ¿qué tal? Muy buenas tardes a tu auditorio. Pues el teléfono rojo literal es un teléfono rojo. Ujú. Y ciertamente le hablé a la ministra presidenta Norma Piña para pues plantearle que hubiese una colaboración entre poderes porque se había apersonado en la Corte un funcionario de la Cámara de Senadores, el secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara, Rubén Cayetano, exdiputado federal además, y lo recibieron en la calle como si se tratara de un pedigüeño o un abonero. Y Ujú. luego, pues no habían, dijeron que tenían todavía 15 días hábiles y no sé cuántas cosas, y a raíz de la denuncia pública que hice, ya se dignó responder la ministra presidente, este, y nunca como hoy el de es juez y parte queda a la medida de lo que está haciendo el Poder Judicial. O sea, Ujú. protestan en contra de la reforma al Poder Judicial, ellos mismos se otorgan amparos violando el marco legal, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no es improcedente el amparo cuando se trata de reformas constitucionales. Imagínate, si no cualquier oscuro juez. Ellos que dicen que debe ser gente especializada, ¿cómo va a ser cualquier juez que no sabe derecho constitucional el que determine otorgar amparos contra una reforma constitucional? Es el colmo del absurdo. La reforma que aprobamos y que ya es marco constitucional vigente mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el control constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se emitan leyes secundarias, la Corte puede decidir si la ley que se aprobó viola o no el marco constitucional si alguien lo reclama. Pero en Sí. ningún lado la Constitución dice que la Suprema Corte tenga facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Yo no sé dónde estudiaron derecho los 8 ministros de la Corte que ayer aceptaron un recurso sin fundamento. Yo los reto a que me digan en qué artículo de la Constitución les da derecho a revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional y poner además en tela de juicio al constituyente permanente, que no solo es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que le exige la Constitución por 2/3 de su votación poder hacer una reforma Sí. constitucional, sino también pasan por encima del constituyente permanente, que son los congresos de los estados, que se exige que la mitad más uno de los congresos, esto es 17 congresos estatales, aprueben la reforma. La reforma constitucional del Poder Judicial fue aprobada por 23 congresos estatales, uno en contra, y después 2 congresos estatales más se sumaron a aprobar la reforma, es decir, hay 25 de 32 congresos estatales que supera con mucho la mitad más uno. Y la Ujú. Corte pretende con recursos pues leguleyos, sin fundamento legal, con chicanadas, para decirlo claro, detener primero la reforma que no pudieron y ahora pretenden todavía más grave, o no sé si más grave, ya a estas alturas no sé qué sea más delicado, detener un proceso electoral cuando no tienen facultades para detener ni ellos ni nadie un proceso electoral. Entiendo. Ni Senador, siquiera la pandemia de COVID pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. ¿De dónde sacan ellos que tienen esas atribuciones?
En ese sentido, en la carta de respuesta que hoy conocemos, hay una parte Sí. donde dice que se les recuerda que existen suspensiones que ordenan a la judicatura no entregar dicha información. ¿Hay que decir? Bueno, ¿Cuál sería la bueno, respuesta del pues Senado? les digo que están violando la Constitución. Lo que se aprobó, a ver, la reforma al Poder Judicial, pues era reforma y se estaba discutiendo y todo lo que quieran. Hoy no es la Ujú. reforma. Hoy la Constitución dice que las personas juzgadoras se elegirán el primer domingo de junio de 2025 y dice que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de entregar la información para realizar el proceso electivo de las personas juzgadoras. O sea, ellos no pueden Entiendo. ampararse contra la Constitución. O sea, Eso por eso un es lado. ridículo. Y hoy, Lo que ellos están haciendo es un absurdo jurídico. O sea, yo les vuelvo a preguntar dónde estudiaron derecho. y hoy vemos que fue notificado el INE para no realizar la elección de juzgadores, senador. Imagínate, Hoy estamos conociendo también esa imagínate información. cuando el único órgano que puede intervenir en procesos electorales es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien es cierto que es parte del Poder Judicial, es el único facultado, pero ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede detener un proceso electoral. Los procesos electorales, por la delicadeza del mismo, imagínate si cualquiera pudiera detener un proceso electoral, no, Ujú. al igual que el pago de impuestos, nada detiene el que tú pagues los impuestos. Al final puede ser que ganes y que demuestres que tenías razón y te reintegren lo que habías pagado, pero tienes que pagar tus impuestos. No hay amparo, no hay nada que detenga el que tú realices tus contribuciones. Entiendo. De igual manera, el proceso electoral no se puede detener por nada. Insisto, ni la pandemia de COVID pudo detener los procesos electorales en nuestra patria, que Entiendo. mira que te estoy hablando de un asunto mayor. Entonces, Entiendo. lo que la Corte está haciendo y lo que el Poder Judicial está haciendo es una barbaridad jurídica, es una provocación, están incurriendo en graves responsabilidades porque están pasando por encima del poder legislativo, del poder ejecutivo, asumiéndose como un poder por encima que la Constitución no les da esa primacía, esa supremacía y por si no fuera suficiente por encima del soberano, que es el pueblo. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025 y el INE no va a Entiendo. detener porque incurrirían graves responsabilidades si tuviera un proceso electoral. Es mucha la ignorancia o mucha la mala fe o las dos cosas Perfecto. del Poder Judicial y de la Suprema Corte frente a este tema. Pues vamos a estar muy pendientes del proceso que vaya a seguir. Usted nos lo aclara y lo deja muy claro sobre la mesa. El proceso seguirá y se continuará con la implementación de la reforma al Poder Judicial. Y no solo eso, yo ayer, y aprovecho el espacio que tú generosamente me brindas, para volver a llamar a la ministra presidenta Norma Piña y a los 7 ministros y ministras de la Corte que acompañaron con el voto, aceptando un recurso que no tiene ningún fundamento legal. Yo de veras los reto públicamente a que me digan en qué artículo de la Constitución. Yo les digo, nuestra facultad está en el artículo 135 constitucional. Ahí dice cómo se hace una reforma constitucional y quiénes son los únicos que pueden hacerlo. Yo ya les estoy respondiendo. Ahora, que ellos me digan en qué artículo de la Constitución fundamentan el que ellos pueden revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Claro. Y yo te adelanto que es que ninguno. Por lo tanto, los llamo a la prudencia, los llamo a la responsabilidad. Todavía no incurren en gravísimas responsabilidades de pretender calificar la constitucionalidad de la reforma que hicimos y que hoy es constitución, hoy es marco Claro. constitucional vigente. Entonces, Pues me parece que están a tiempo. perfecto, senador. Pues vamos a estar muy al pendiente. Gracias por estos minutos y atentos a lo que vaya a suceder en este proceso. Cuídese mucho y excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.